Bien, vamos a seguir explicando la siguiente ley, que se llama ley de las proporciones definidas, ¿ya? O la que se atribuye al científico Proust, ¿ya? Entonces vamos a explicar ejemplos sobre a qué se refiere esta ley de las proporciones definidas, ¿no? En este caso, se considera que cada elemento de un compuesto tiene una proporción en porcentaje definido, ya está establecido, ¿no? Tiene un porcentaje, por ejemplo, el hidrógeno tiene un porcentaje exacto en una fórmula, o el oxígeno, o cualquier elemento tendría un, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Dice, aplicando la segunda ley de las proporciones definidas, demuestre las ponderaciones de cada elemento en los siguientes compuestos. Ejemplo, inciso A, este es el ejemplo, ¿ya? Este es el ejercicio. Tenemos un ejemplo aquí, un compuesto químico que se llama el ácido, ¿no? El ácido, este es uno de los casos especiales, ácido pirofosfato, ¿ya? Ácido pirofosfórico o fosfato. Pirofosfórico sería, ¿no? En el cual me indican que aquí son 4 átomos de hidrógeno, 2 átomos de fósforo y 7 átomos de oxígeno, ¿ya? Ahora, lo que se quiere saber a través de la segunda ley es que cuánto porcentaje tiene el hidrógeno, cuánto porcentaje tiene el fósforo y cuánto porcentaje tiene el oxígeno, ¿ya? Entonces, para determinar los porcentajes, lo primero que tenemos que hacer es hallar el peso molecular de todo el compuesto. Según la tabla, el valor del hidrógeno es 1, el valor del fósforo es 31, y el valor del oxígeno es 16, ¿no? Entonces, multiplicamos 1 por 4 átomos de hidrógeno más 31 por 2 átomos de fósforo más 16 por 7 átomos de oxígeno. Todo eso se lleva a la calculadora y obtenemos como el peso molecular de 178 gramos sobre mol. Así como le expliqué en el primer ejercicio de cómo sacar el peso molecular, ¿ya? Ahora, una vez que ya hallamos el peso molecular, vamos a determinar los porcentajes de esta manera. Porcentaje de hidrógeno. ¿Cuánto por ciento del hidrógeno? Entonces, hacemos una relación multiplicando 1 por la masa atómica del hidrógeno por 4 átomos de hidrógeno por este 100%, que sería el factor de porcentual, ¿no? Al 100%. Estamos sacando un factor porcentual del 100%. Entonces, siempre se pone ese 100%. Dividido entre el peso molecular que habíamos sacado, que es 178. ¿Ya? Entonces, llevando a la calculadora, en el cual hacemos la siguiente operación, donde multiplicamos 1 por 4, por 100, va a dar 400, dividido entre 178. ¿Ya? Y me va a dar un valor redondeado de 2,25%. Entonces, porcentaje de hidrógeno de 2,25%. Es muy poco, ¿no? Vamos a sacar del fósforo. Porcentaje del fósforo. Se multiplica 31, que es el de masa atómica según tabla, por 2 átomos de fósforo según la fórmula, y por el factor porcentual del 100%, dividido entre el peso molecular. Y eso me da un número redondeado de 34,83%. ¿Ya? Bien, ahora vamos a sacar el último, porcentaje de oxígeno, el último. Se multiplica 16 del valor del oxígeno según tabla, 7 átomos por 7 átomos de oxígeno según fórmula, por 100, que es el factor porcentual del 100%, sobre su peso molecular, y eso me va a dar, según la calculadora, de 62,92%. Entonces, esos son los porcentajes de cada elemento de la fórmula del ácido pirofosfórico, ¿ya? Bien. Entonces, de una manera de comprobar, puedo hacer yo esta operación. Si yo sumo esto
2.25 más 34.83 más 62.92, eso me tiene que dar 100%, 100%, ¿ya? Más o menos, si da 99.99 es porque tal vez el redondeo igual está, ¿no? Puede dar 99.99 o 100.1 también se puede pasar, pero tiene que estar próximo a 100. Si está muy alejado, entonces algo está mal, algo está mal, ¿ya? Otro ejemplo, inciso B. Vamos a hacer del siguiente compuesto que se llama, este se llamaría el manganato férrico, una sal, manganato férrico. Quiero saber cuánto es el porcentaje de hierro, cuánto porcentaje de manganeso y cuánto porcentaje de oxígeno, ¿no? Entonces, el primer paso sacamos el peso molecular, ¿no? Según la tabla, el peso masa atómica del hierro sería 56 por 2 átomos de hierro, más, abro paréntesis, 55 es el valor masa atómica según tabla, más 16 del oxígeno por 4, y todo eso entre paréntesis por el 3 de afuera, ¿no? Entonces me sale un peso molecular de igual a 469 gramos sobre mol. Bien, ahora sacamos el peso molecular, perdón, porcentaje de hierro, porcentaje de Fe. ¿Qué se multiplica? Se multiplica primero, según la tabla, el masa atómica del hierro, 56, por 2 átomos de hierro, por el factor de conversión porcentual, que es 100%, dividido sobre el peso molecular que se obtuvo aquí, ¿no?, en el resultado. Eso me da en la calculadora como resultado un valor redondeado de 23.88%. Ya tenemos el porcentaje de hierro. Porcentaje de manganeso. ¿Qué se multiplica? La masa atómica según tabla, que es 55, por 3. ¿Por qué por 3? Porque este 1 multiplica por el 3 de afuera. Entonces, por 3, ¿no? Se puede multiplicar por 1, pero no tiene sentido, ¿no? Es igual, ¿no? Entonces, 55 por 3 por 100, el factor de conversión, dividido entre 469, que es el peso molecular. Y el resultado me da aproximado redondeado 35,18%. Por último, porcentaje del oxígeno. Porcentaje de oxígeno. Multiplicamos 16, que es de la tabla, por 4, que me indica dentro del paréntesis, y por el 3, que me indica que está fuera del paréntesis. ¿Ya? Entonces, tengo que multiplicar 16 por 4 por 3 por 100% dividido entre el peso molecular, y eso me da un resultado de 40.94. ¿Ya? Bien. Para verificar, a ver, sumando estos tres resultados, hagamos una operación, a ver si me da 100. A ver, vamos a sumar 8 más 8, 16, más 4 me da 20, pongo 0 y llevo 2. 2 más 8, 10, más 1, 11, más 9, 20, pongo 0 y llevo 2, pongo la coma. 2 más 3, 5, más 5, 10, 10 más 0, 10, entonces pongo 0 y llevo 1. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. Entonces me sale exacto 100.000%. ¿Ya? Entonces, eso es una forma de verificar si está correcto. Si sale 98, 97, algo está mal. Algún error hay que revisar nuevamente. Esa es la segunda ley. Por último tenemos esta ley que me dice la ley de las proporciones recíprocas de Richter. Determina, aquí por ejemplo vamos a hacer, determine el peso equivalencia, determina el peso equivalencia de los compuestos inorgánicos. Para eso tenemos una fórmula, ¿ya? El equivalente gramo para determinar es igual al peso molecular del compuesto sobre N, que es el número de valencia o cation. Según el compuesto, N va a ser el número de valencia de acuerdo al compuesto, ¿ya? Entonces, ¿cuántos compuestos se conocen? Inorgánicos. Tenemos los óxidos, los anhídridos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. Son 5 compuestos, grupos de compuestos, ¿no? En el cual, si es un óxido, el valor de N vendría a ser la valencia del metal positivo,
multiplicado por el número de átomos que me va a indicar la fórmula, número de átomos, ¿ya? Si es un anhidrio, tal cual, igual, valencia del no metal por el número de átomos que me indique la fórmula. Si es un hidróxido, solamente el número de OH. ¿Qué número aparece en el OH? Entonces, con ese sería el valor que recibe N. Si son ácidos, tengo que ver cuántos átomos de hidrógeno tiene el ácido, el número de hidrógeno. Y si es una sal, se multiplica la valencia del metal por el número de átomos que indica ese metal, ¿ya? Entonces, eso varía el valor de N, ¿ya? Primero hay que reconocer qué función, qué es, según el ejercicio, si es un óxido, un ácido, una sal, ¿ya? Entonces, según eso se halla el equivalente gramo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Mediante la cuarta ley de las proporciones recíprocas, determine las proporciones de la equivalencia de gramos, ¿ya? Para cada elemento. Primero, inciso A, tenemos el compuesto, ¿ya? ¿Esto qué es? ¿Es un óxido, es un anhidrio, es un hidróxido o es una sal? En este caso es un óxido metálico, un óxido, ¿ya? Este compuesto es un óxido. Entonces, cuando yo aplique la fórmula del equivalente gramo, que es igual al peso molecular sobre N, N va a ser la valencia, ¿qué dice aquí? Valencia del metal, que es aluminio. ¿Cuál es su valencia del metal? Más 3, su valencia del metal. Multiplicado por el número de átomos, que sería 2. Eso va a valer N, ¿ya? 3 por 2, 6. Entonces, ¿a qué es igual la fórmula? La fórmula dice que es igual al peso molecular sobre N. Entonces vamos a determinar el peso molecular, como ya saben, ¿no? Según la tabla, el peso molecular sería 27 según tabla del aluminio por 2 átomos de aluminio, más 16 según tabla del oxígeno por 3 átomos de oxígeno. Total me da un peso molecular de 102 gramos sobre mol. Reemplazando a la fórmula me dice, la fórmula dice que es igual, equivalente gramo es igual a 102, que es el peso molecular, sobre N. N ya dijimos, ¿no? Que es la valencia del aluminio, que es 3, multiplicado por el número de átomos o índice del aluminio. Serían 3 por 12. Entonces, haciendo esa división de 102 dividido entre 6, que esto sería el producto, me va a dar igual a un resultado de 17, equivalente gramos. Ese sería la respuesta, ¿ya? Listo, ya tenemos un ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Inciso B. Tenemos ese compuesto. Ese claramente es un hidróxido por el OH. ¿Ya? Se aplica la misma fórmula y primero sacamos el peso molecular del hidróxido de bimuto. Según tabla, el bimuto es 209 más, entre paréntesis, del oxígeno 16 más 1 del hidrógeno y por 3 que me indica aquí por ese índice 3, ¿no? El peso molecular me da igual a 260 gramos sobre mol. Reemplazando a la fórmula, me dice que 260 dividido entre el número de OH. Directamente aquí me indica que es 3, nada más, solo es 3. Entonces 260 dividido entre 3 me da un resultado de 86,67 equivalente gramos. Listo. Vamos a otro ejemplo. Eso es un ácido, porque tiene hidrógeno, ¿no? Tiene hidrógeno en ácido. Entonces, aplicamos la misma fórmula, sacamos el peso molecular de ese ácido, ¿no? Sería 1 del hidrógeno por 4 átomos de hidrógeno, más 31 del fósforo por 2 átomos de fósforo, más 16 del oxígeno por 5 átomos de oxígeno. Total me va a dar igual a 146 gramos sobre mol. Reemplazando la fórmula, 146 dividido entre 4, porque es el número de hidrógeno que me indica la fórmula. ¿Sí? Aquí me indica 4 átomos de hidrógeno, entonces sobre 4. Me da un resultado de 86,67, ¿no? Ya, lo mismo que salió acá, ¿no? 144 me da 86. No, a ver, vamos a ver, creo que esto no es la respuesta. Vamos a verificar si salió. Vamos a usar la calculadora.
Y vamos a hacer. A ver. Sí. Sería 146 dividido entre 4 me da igual a 36.5, si no está mal. Entonces vamos a corregir acá. 36.5. 36.5. Ya, corregir. 36.5, sí. No había dividido bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver, ¿no? Le decimos el inciso B, inciso C, y estamos en el inciso, no, en el inciso C estamos, ¿no? Entonces, aquí está. La respuesta correcta es 36,5. Y uno más, vamos a hacer un ejemplo más. Esto es una sal, ya, atento, ¿no? Una sal, vamos a la misma fórmula del equivalente gramo, sacamos el peso molecular de esa sal. El zinc es, según tabla, 85 por 3 átomos de zinc. Más, paréntesis, según la tabla, el boro es 10. Más 16 del oxígeno según tabla por 3 átomos de oxígeno que está dentro del oxígeno y paréntesis por el 2 que está fuera del paréntesis. Eso me da un total de 371 gramos sobre mol. ¿Ya? Ese sería el peso molecular. Reemplazamos las fórmulas, ¿no? Entonces, en este caso, dividimos 371 sobre. Ahora fijémonos. Se multiplica la valencia del metal, que sería el zinc, su valencia es 2, por el número de átomos del zinc, que es 3. Entonces aquí le puse al revés, ¿no? 3 por 2 o 2 por 3 es el mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, 371 dividido entre 6 sería, ¿no? 3 por 2, 6. El resultado me da 61,83 equivalente gramos. De esa manera se resuelven los ejercicios de práctica, ¿ya? Bien, con este video pueden guiarse para resolver